Octubre, día 15 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Teresa de Jesús, Virgen. Fue Santa Teresa la maravilla de su siglo, y es hoy la admiración del orbe cristiano. Nació en Ávila, ciudad de Castilla la Vieja en España, el día 12 de marzo de 1515, siendo la menor de 3 hijas que tuvieron Alfonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz de Aumbunda, ambos de antigua y calificada nobleza, muy respetados por toda ella, pero mucho más por su vida cristiana y por su grande piedad. Dedicaban su principal cuidado a la buena educación de sus hijos, pero le pusieron muy especial en la última niña por el extraordinario despejo, viveza y capacidad que mostraba muy superior a su edad. Sobre todo, la notaban con singular gozo suyo, una inclinación natural a todo lo bueno y una anticipada y tierna devoción a la Santísima Virgen. Era muy dedicado Alfonso de Cepeda a leer libros espirituales, y todos los días hacía que le se leyese la vida de algún santo delante de toda la familia. Encontraba en esto grandísimo gusto la niña Teresa, y no contaba con lectura que oía. Ella misma leía muchas veces con otro hermanito suyo, llamado Rodrigo, de poca más edad, las historias y las vidas de los santos, sobre todo las de aquellas delicadas y jóvenes doncellitas que habían derramado su sangre por Jesucristo. Hicieron tanta impresión estos ejemplos en los dos tiernecitos corazones que ambos resolvieron escaparse secretamente de la casa de sus padres y para ir a tierra de moros en busca del martirio, teniendo a la sazón Teresa solo 7 años y Rodrigo 10. Ya estaban en camino cuando los encontró un tío suyo, que los recogió y los restituyó a su casa, pero entre tanto estaba la niña Teresa tan preocupada del pensamiento de la eternidad que no cesaba de repetir estas palabras: que para siempre, que sin fin, y viendo los dos niños que no había forma de ser mártires, determinaron hacerse por lo menos ermitaños. Con este intento fabricaron en la huerta de la misma casa 2 celditas, o 2 cuevecitas que levantaron con ramas de árboles, a donde se retiraba Teresa muchas veces al día para hacer su oración, como decía ella, delante de una estampa que representaba a la samaritana hablando con el Salvador junto con un brocal de pozo, desprendiendo desde entonces el Espíritu Santo en aquel inocente corazón algunas centellas de aquel sublime don de oración que eran como preludios a aquellos primeros ejercicios. El amor que profesaba a la Santísima Virgen le inspiraba 1000 industrias para honrarla y para reverenciarla. Cada día rezaba muchos rosarios, ofreciendo al pie de la imagen algunas flores y acompañando siempre estos pequeños presentes con alguna devota oración. Estos bellos principios que había producido la lectura de los buenos libros se cortaron o se interrumpieron de repente con la lectura de libros malos. Perdió a su madre siendo de edad de 12 años y comenzó a tomar gusto a leer en libros de novelas. Esta fue la primera causa de haberse resfriado en sus buenos deseos y de ser infiel en todo lo demás. En estos libros aprendió a la inclinación a las galas, a la profanidad, a sobresalir, a brillar y en fin el deseo de ser amada. Teniendo ya 14 años, trabó comunicación con un pariente suyo, un poco ligero y desahogado, cuyo trato puso su inocencia en grandísimos peligros. Acabóse presto todo aquel espíritu de fervor y devoción, tanto que hubiera pasado muy adelante aquel desconcierto de vida, si notándolo su padre no hubiera aplicado pronto remedio, metiéndola de seglar en un convento de augustas. Antes de cumplir 8 días en aquel recogimiento, sintió poseído su corazón de un sumo disgusto y de un vivo dolor de todas sus vanidades. Retoñando entonces todas las virtuosas inclinaciones de sus primeros años, atribuyó esta mudanza a la particular protección de la Madre de Dios, a cuyos pies se postró luego que murió su madre, suplicándole que desde allí adelante se dignase recibirla por su querida hija. Fluctuaba dudosa en la elección de estado, o de religiosa o de casada, cuando se halló acometida de una grave enfermedad, con cuyo motivo la sacó su padre del convento para curarla en su casa. Luego que se recobró algún tanto, la envió a una aldea donde vivía una hermana suya para que se acabase de reparar, y en el camino visitó a un tío suyo que hacía vida solitaria, con las santas conversaciones
del devoto ermitaño y con la lectura de libros espirituales, particularmente de las epístolas de San Jerónimo, reconoció el peligro que había corrido de perderse eternamente, y a pesar del horror que le causaba la consideración de los trabajos y la austeridad del estado religioso, especialmente con su delicada complexión, resolvió no abrazar otro. Costóle muchos ruegos y muchas lágrimas alcanzar el consentimiento de su padre, pero apenas salió de casa para ir al convento cuando se sintió asaltada de una repugnancia tan extraordinaria, acompañada de tantos vivos y tan augustos dolores, que le hubieran quitado la vida a no haberla sostenido Dios. Victorioso en este último combate, entró con heroico valor en el convento de las Carmelitas de Ávila, en el cual tenía una buena amiga, y fue su entrada el día 2 de noviembre del año 1535, a los 20 de su edad. Apenas recibió el hábito religioso, cuando se inflamó su corazón en las llamas del más puro y más abrasado amor, recompensando el Señor la victoria que acababa de conseguir con una inundación de gracias. Ninguna dificultad encontraba en el ejercicio de las heroicas virtudes, ansiosa de desprecios, de abatimientos y de mortificaciones. Era su mayor gusto ejercitarse con los oficios en los más penosos y humildes de la casa. Cilicios, capotillos, disciplinas, ayunos casi continuos, nada era bastante para saciar aquella grande alma. Estas penitencias alteraron extraordinariamente su salud delicada por su naturaleza, acometiéronla unos males de corazón tan violentos y unos vómitos de tan mala calidad que no llegaron a temer las funestas consecuencias. Pero estos males no le embarazaron la profesión, hízola con tanta resolución y con tanto valor que llenó de admiración a todos los circunstantes. Aún no estaban en aquel tiempo las religiosas obligadas a la clausura, y así la envió su padre en compañía de otra monja amiga suya a casa de su hermana para que se hiciesen algunos remedios. Por este tiempo ya la había Dios comenzado a favorecer con muchas gracias en cada día que iban en aumento, elevándola a una altísima contemplación hasta la oración de quietud y algunas veces hasta de la unión, encendiéndose juntamente el don de lágrimas. Pero ni ella conocía entonces el inestimable valor de estas gracias, ni encontraba confesor que le entendiese, ni comprendiese su interior disposición. Sin embargo, se consolaba y se aquietaba, reconociendo que todo la movía a amar a Dios y a no perderle nunca de vista. Con los remedios se acabó de arruinar enteramente su salud, mas no por eso se malogró su estancia en aquel lugar, pues fue ocasión de que se convirtiese un mal sacerdote que había muchos años vivía licenciosamente. Confesábase Teresa con él y se movió tanto a vista de la inocencia de aquella pura alma que él mismo le manifestó el miserable estado en que se hallaba, pidiéndole que le encomendase a Dios, y habiéndose convertido pasó el resto de su vida en ejercicios de la más rigurosa penitencia. Sintiéndose Teresa cada día más enferma, en pocos días se halló reducida a una última extremidad. Contrajéronsele los nervios, curándosele insoportables dolores, púsose extremadamente flaca, acometióla una tos seca, el color pálido, malecimiento y aplomado, todos indicantes que obligaron a temer mucho de su vida. Viéndola su padre en aquel estado, se la llevó a su casa, donde apenas entró, cuando el día de la Asunción la asaltó una sincopal, y cayó en un desmayo tan profundo que la tuvieron por muerta por espacio de 4 días. Al cabo de ellos volvió en sí, pero no se vio enteramente libre de los tantos males hasta de allí a 3 años, después que le inspiró Dios se encomendase al patriarca San José, a quien reconocía deber su curación, y cuya protección aseguraba después no haber implorado jamás sin experimentar la pronta y favorable, por lo que hizo cuanto pudo para extender su devoción y su culto. El recobro de su salud fue, por decirlo así, enfermedad, o por lo menos desmayo de su espíritu. Las frecuentes conversaciones que tenía con las personas que la habían visitado produjeron ciertas amistades que, aunque inocentes, no dejaron de perjudicarla. Ocupando el tiempo en el coro y en el locutorio, muy en breve se disgustó del primero, tanto que llegó a persuadirse era especie de hipocresía querer ser observante estando tan disipada, y sobre este principio se dispensó en la mayor parte de los ejercicios de comunidad. Esta disipación y esta relajación la pusieron en evidente peligro de perderse, pero detúvola Dios cuando estaba ya en el borde del precipicio. Habiendo muerto su padre, a quien salió a asistir en la última enfermedad, volvió a retirarse a su convento, resuelta a volver también al ejercicio de la oración, como se lo aconsejó con la mayor eficacia un religioso del orden de predicadores, con quien a la sazón se confesaba.
Apenas volvió a este santo ejercicio cuando conoció toda la inquietud y toda la amargura de su relajación. Detestóla dolorosamente, y toda la vida fue motivo de su llanto. No omitió después día alguno de la oración, aplicándose a ella con el mayor tesón y con la mayor fidelidad. No obstante, el silencio del Espíritu Santo, que por espacio de 18 años le ejercitó con una tediosa aridez y sequedad, privándola de aquellos consuelos celestiales con que en otros tiempos la había favorecido. A la verdad, había cortado Teresa todo lo peligroso que podía haber en aquella comunicación con los seglares, pero no había roto del todo los lazos que le tenían pegado su corazón a las criaturas. Solicitábala a Dios interiormente a que se lo sacrificase todo, pero su corazón no se acababa de resolver a tan generoso sacrificio. Situación triste y combate congojoso que le tenían una continua amargura. Neutral entre los dos partidos, no encontraba gusto cabal ni el de comercio del mundo, ni el del servicio de Dios, siendo su grande valor y su mismo buen corazón los artífices de su mayor suplicio. Leyó por este tiempo las Confesiones de San Agustín, y esta lectura fue, por decirlo así, como el bosquejo de su perfecta conversión, cuya grande obra perfeccionó la inopinada visita de una pintura que representaba al Señor atado a la columna en el paso de los azotes. Fortalecida Teresa con una nueva gracia, rompió en fin todas las prisiones, y en el mismo instante se halló elevada a un grado muy sublime de contemplación, pero como el Señor la tenía escogida para amada esposa suya, todavía quiso purificar su corazón con una sensibilísima prueba. Prometió que todos los confesores que buscó desaprobasen su espíritu, tratando de ilusión los favores que recibía del cielo, condenando su modo de oración y no queriendo creer que favoreciese Dios con tan singulares gracias a una alma inconstante que tantas veces le había sido infiel. Atormentábala el temor de estar ilusa y engañada, pero una de las cosas que le mortificaban más era la publicidad de los particulares favores con que Dios le regalaba. Todos hablaban de ellos, unos para divertirse teniéndolos por ilusiones y otros para destemplarse, calificando a la monja por una insigne embustera. Decíase que pretendía ser tenida por una santa antes de dar las pruebas de buena religiosa, no cumpliendo con las obligaciones comunes y aspirando a distinguirse por extravagancias y por singularidades. No eran sus hermanas las más indulgentes respecto de nuestra santa. Esta opinión común se le hacía a ella misma muy verosímil, acordándose de su inconstancia y de sus pasadas ingratitudes, indecisión que la tenía en un continuo tormento, tanto más insufrible cuanto que era sumamente tímida y delicada en materia de ilusión. Ya deliberaba dentro de sí misma si dejaría enteramente la oración cuando el Señor la consoló deparándole un confesor sabio, prudente y muy práctico en los caminos de la vida interior. Era este un padre de la compañía de Jesús, el cual le prescribió el modo de gobernarse y le aconsejó renunciase ciertas cosillas, que a la verdad no eran defectos esenciales, pero sin embargo la atrasaban mucho en los caminos de Dios. Mandóle que meditase en la vida y misterios de Jesucristo, exhortándola a que hiciese más aprecio de la mortificación de las pasiones que de todas las devociones sensibles. Hízole gran fuerza y prendóla mucho esta suavidad del nuevo director, empuñó las armas contra sí misma, entregóse sin excepción y sin perdonarse en nada a todos los rigores de la penitencia, añadiendo a todo más silencio, más retiro y mayor recogimiento. Llegó por entonces a Ávila San Francisco de Borja, consultó luego con él Santa Teresa sus dudas, y aquel grande hombre le respondió, sin dudar, que todo lo que sentía era verdaderamente obra del Espíritu Santo. Encargóle que no resistiese más a su divino impulso, aconsejándole que comenzase la oración meditando en la pasión de Jesucristo, y que si el Señor la elevase a otro grado más sublime de contemplación, no se opusiese al celestial movimiento. Comprendió entonces Teresa la suma importancia de añadir siempre la mortificación del cuerpo a los sentidos y a las dulzuras de la contemplación, y desde aquel punto no había en el mundo cosa tan ardua que no estuviese pronta a sacrificar a Dios por arribar a la perfección a que este Señor la llamaba. Hallándose en oración, tuvo el primer rapto en que le pareció le decía a Jesucristo que desde allí en adelante toda su conversión había de ser con los ángeles, toda su conversación había de ser con los ángeles, y desde aquel dichoso día se halló por la bondad de Dios como transformada en una persona muy distinta. Tanto se le daba que le hablasen mal como que hablasen bien de ella, pero se la notó más delicada que nunca a la más leve sombra de pecado.
Tomó por confesor, habiendo perdido al que tenía, al célebre padre Baltasar Álvarez, de la misma compañía de Jesús, y fueron maravillosos los progresos que hizo en la más elevada perfección con un director de tanto magisterio en la ciencia del espíritu. Entretanto, no cesaba Dios de colmarle de favores, complaciéndose en aquella alma perfectamente purificada, y era su oración una serie no interrumpida de éxtasis y de raptos, y en aquellas íntimas comunicaciones con su Dios se abrazaba su corazón en las llamas del amor más puro y quedaba su entendimiento iluminado con ilustraciones sobrenaturales. Aparecíasele Jesucristo con mucha frecuencia, y se complacía el celestial esposo en enseñarle por sí mismo los más elevados misterios. Era su deseo tener ocultos estos favores, pero siendo una de sus máximas obedecer escrupulosamente a sus directores, sujetando a su juicio todas sus visiones y todas sus más secretas inspiraciones, solo por no faltar a esta obediencia se vio precisada a manifestar dones tan preciosos, siendo esto mismo nuevo ejercicio de mortificación para ella. Pero como no siempre los hombres más sabios son los más prácticos en la vida espiritual, no faltaron muchos a quienes se les hizo sospechoso el camino de Teresa. Juntáronse 6 sujetos, que por su estado hacían profesión de hombres espirituales, examinaron y conferenciaron sobre las cosas de nuestra santa, y resolvieron que estaba ilusa. Intentaron privarla de la Sagrada Comunión, pensaron en delatarla al santo tribunal, discurrieron si la exorcizarían y considerándola poseída, y en fin no perdonaron a su director, porque a la sazón se hallaba ausente, tratándole de hombre crédulo fácil y ligero. Ni en Ávila ni en la mayor parte de las universidades de España se hablaba de otra cosa que de las imaginadas ilusiones de Teresa. No era posible martirio más doloroso ni estado de alma más digno de compasión. Oprimida de tristeza, combatida de temores y anegada de lágrimas, se arrojó a los pies de un crucifijo, faltándole poco para expirar a violencia de dolor, cuando en el mismo punto oyó una voz interior que le decía: «No temas, hija, yo soy, no te abandonaré». A cuyas palabras se desvanecieron todas sus dudas y temores, explicó su gozo en un torrente de lágrimas, y desde aquel día jamás se volvió a alterar la paz de su corazón. Pero con este nuevo fervor comenzó a disgustarse un poco de la vida mitigada de su convento, y después de una espantosa visión en que se le representaron los tormentos que le tenían prevenidos en el infierno si hubiera continuado en la vida relajada, perpetuamente estaba ocupada en el deseo de hacer alguna cosa que acreditase al cielo su humilde agradecimiento. Hablando un día con una sobrina suya que estaba de seglar en el mismo convento y con otra religiosa joven de sus particulares amigas, se le escapó el decir, riéndose y como de burlas, que ya no le gustaba la vida de aquella casa. Pues bien, replicó la sobrina, retirémonos las 3 y hagamos otra vida más estrecha, para lo cual ofrezco desde luego 30.000 ducados. Cierta señora de mucha virtud la confirmó en el mismo pensamiento, y todas 4 se obligaron muy de corazón y muy seriamente a llevarle adelante después que Jesucristo declaró a Santa Teresa que con efecto la tenía destinada para fundar esta reforma. Asegurada ya de la voluntad de Dios, ningún estorbo fue capaz de acobardarla, y animada a la misma generosa empresa por el padre Baltasar Álvarez, su confesor, y por San Pedro de Alcántara y por San Luis Beltrán de la Orden de Santo Domingo, dio al público aquel noble y grande intento y comenzó a poner manos a la obra. Movió Dios en su favor al Papa, al obispo de Ávila y a su mismo general, con cuya aprobación compró una casa para dar principio a la reforma, pero las quejas de su convento de la Encarnación, las contradicciones de los padres carmelitas y la resistencia de la nobleza, la oposición de los magistrados, la murmuración de los pueblos y la formal contradicción de la ciudad metieron tanto ruido que pareció contemporizar y sobreseer en la empresa. Entonces todo el mundo se desenfrenó contra nuestra santa, sátiras mordaces, interpretaciones malignas, feas y torpes calumnias, de todo se valió el infierno para destruir la obra del Señor. Sufriólo todo Teresa con heroica paciencia y venció todas las dificultades con mucho más heroico valor. En fin, después de muchos lances llegó a sus manos el breve que le había despachado el Papa Pío IV para fundar la Reforma, y entró en su nuevo convento, que quiso se consagrase con la advocación de San José, bajo cuyo nombre no había aún otra iglesia, entrando con la santa otras 4 doncellas de extraordinaria virtud que aquella misma había escogido para que fuesen los 4 pilares de aquel espiritual edificio.
Hízose esta fundación con toda solemnidad el día 24 de agosto del año 1562, en cuyo día el mismo obispo de Ávila bendijo la iglesia. Tal fue el nacimiento de aquella célebre reforma, o por mejor decir, de aquella nueva religión, que es uno de los más bellos ornamentos de la esposa de Jesucristo, la Iglesia, religión que en más de 200 años que florece, no ha perdido un punto en su primer esplendor, ni decaído en el espíritu primitivo de su sagrado instituto, donde se encuentra aquella numerosa multitud de vírgenes destinadas a seguir al Cordero Inmaculado a cualquiera parte que vaya, las cuales en medio de las más numerosas poblaciones se saben fabricar el retiro y la silenciosa soledad, donde siempre se deja oír la voz del Divino Esposo, y a quienes su Santa Madre dejó por herencia, como por herencia, el espíritu de penitencia y el don de oración. Viendo Teresa que cada día se iba aumentando el número de sus hijas, se aplicó a disponer la regla y la forma de vida que habían de observar, puso por fundamento de su regla el ejercicio de la oración, acompañado de la mortificación de los sentidos, entabló la más estrecha clausura, cerró los locutorios, prohibió el trato y comunicación con los seglares, y aún aumentó las conversaciones de monjas unas con otras, permitiéndoseles solamente breves y raras. Desterró todo comercio con el mundo, queriendo que sus religiosas no tuviesen otro recurso que en sus trabajos que a los consuelos divinos, los que son como hereditarios en ellas. Reformó el hábito, mudando la enseñanza en grosera jerga, los zapatos en alpargatas o sandalias, los colchones en jergones de paja, y el alimento delicado en pobre y grosero sustento, siendo su voluntad que en todo reinase absolutamente la mortificación. Luego que Santa Teresa hubo arreglado su convento de San José, no sólo fue menester ensanchar la casa, sino multiplicar también el número de los conventos que abrazaron la reforma. Habiendo llegado a Ávila, el general de los carmelitas formó tan alto concepto de la eminente virtud de nuestra santa y quedó tan prendado de ver resucitada en el convento de San José la primitiva observancia de los antiguos padres del Carmelo, que deseó ansiosamente la extensión de la reforma. Logró en breve tiempo ver cumplidos sus deseos. En menos de 12 años fundó Santa Teresa los conventos de Medina del Campo, de Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba, Segovia, Beas, Sevilla, Caravaca, Villanueva de Serena, Palencia, Soria, Burgos y Granada. Mas no se pueden ponderar las maravillas que intervinieron en todas estas fundaciones. Qué prodigios de confianza, de mortificaciones de celo, de paciencia para llevar adelante sus proyectos en medio de tantas contradicciones y con la precisión de tantos viajes. No le costó menos la reforma de los frailes que la de las monjas, los mismos estorbos tuvo que vencer, las mismas dificultades que superar, pero a todo fue superior su magnanimidad y su gran confianza en el Señor. Echaron los primeros cimientos de este célebre edificio los padres Fray Antonio de Heredia y San Juan de la Cruz. Después que la santa les dio los estatutos que habían de observar, los acompañó a Valladolid, donde tomaron el hábito de reforma, y los envió a Duruelo. El día 30 de noviembre del año de 1568 tuvo principio la reforma de los carmelitas descalzos, que animados de aquel espíritu interior que les dejó su Santa Madre, dan a la Iglesia tanto honor con su ejemplar observancia, con el resplendor cada día más brillante de tantas religiosas virtudes y con aquel apostólico celo que, pasando al otro lado de los mares, añade continuamente nuevas conquistas a Jesucristo en medio de los infieles. Aunque obraba Dios tantos prodigios por medio de nuestra santa, no se limitaban precisamente a ellos los dones que recibía del cielo. No hubo santa ni más ilustrada en los caminos de Dios, ni que poseyese la ciencia de los santos en más elevado grado de perfección, ni que fuese dotada de más claras luces, ni de más celestial sabiduría, todo sobre el sólido cimiento de una profunda humildad. En virtud de esto, solo por pura obediencia a sus confesores, dio al público tantas maravillas. Lo primero que le obligaron a escribir fue la historia de su vida, y no fue este el menor sacrificio que hizo en ella. Compuso después el Tratado de la Perfección por orden de su confesor, el cual le mandó también que escribiese la historia de las fundaciones de los conventos. A esta le siguió el Castillo del Alma y el Tratado de los Pensamientos del Amor de Dios sobre el Cántico de los Cánticos, obra admirable que su profunda humildad condenó al fuego, y sólo se pudo salvar de las llamas un trozo de la primera parte, que se encontró en la celda de una religiosa, la cual había copiado de su mano para su uso. Las demás obras de la santa son El camino de la perfección, instrucciones sobre la oración mental, meditaciones para después de la comunión y la colección de sus cartas.
Todas estas obras son a un mismo tiempo el mejor panegírico de su excelente entendimiento, el más vivo retrato de las sublimes virtudes de su abrasado corazón y un inestimable tesoro con que el Espíritu Santo quiso enriquecer a su Iglesia. Pero lo más admirable que de aquella vida activa y laboriosa jamás alteró en ella el espíritu ni el recogimiento interior, sirviendo la multitud de ocupaciones exteriores para encender más y más el divino amoroso fuego que inflamaba su abrasado corazón, tan recogida en los caminos como en la celda, y semejante a los ángeles que nunca pierden de vista a su Dios mientras hacen aquello para que fueron enviados. Igualmente estaba unida a su celestial esposo en el tumulto de tantas ocupaciones que en el silencioso retiro de su oratorio. No parece fácil amar a Dios ni con mayor ardor, ni con mayor ternura, ni con mayor fidelidad, por lo que tampoco es fácil comprendimiento cuánto era correspondida del mismo Dios. Las visiones celestiales llenas del mayor consuelo eran ya en Teresa como ordinarias. Oyó un día una voz que le decía: Hija mía, yo ya te di mi Hijo y al Espíritu Santo por esposo, a mi querida hija, la Virgen, por madre tuya. ¿Qué podrás tú retribuirme por tan gran favor? Otro día vio junto a sí un serafín que con un dardo de fuego le traspasaba el corazón, quedando después pasmada y enajenada por espacio de 2 o 3 horas. En cierta ocasión, en uno de sus éxtasis, se la oyó exclamar: Divino esposo mío, oh, ensanchad mi corazón, oh, limitad vuestros favores. A su encendido amor igualaba su insaciable deseo de padecer. El acto de amor que repetía más y que fue como su particular divisa era este: aut pati mori, o padecer o morir. En fin, no se puede reducir a la estrechez de un compendio una vida tan portentosa. Conociendo la santa que cada día se le iba debilitando más, escribió a la mayor parte de sus conventos, dándoles aquellos saludables consejos que más convenían a cada uno, pero a todos les encomienda la exacta observancia de las reglas más menudas, el frecuente y constante ejercicio de la oración, y el juntar siempre con el espíritu interior el de la continua mortificación. Exhorta a todas sus hijas a que procuren inflamarse en el más puro amor de Jesucristo, dedicándose a hacerse dignas esposas suyas. Quiere que todas amen a la Santísima Virgen como a su querida madre, y señala por protector de toda la orden al patriarca San José. Encárgales a todas una santa simplicidad, y quiere que se destierre para siempre de toda carmelita todo estudio ajeno de una mujer. Antes que se me olvide, escribe a la priora del convento de Sevilla. Muy buena está la carta del padre Mariano, si no la tuviera en latín. No permita Dios que mis hijas tengan la vanidad de ser latinas. No lo consienta otra vez, ni le suceda, mas quiero que tengan la ambición de parecer sencillas e ignorantes, como muchas santas, que de querer ser retóricas. En el año de 1582, día de San Mateo, entró en Alba oprimida y consumida de males, pero comulgaba todos los días con tal fervor que no se reconocía en ella su debilidad, sirviéndole el día de San Miguel un flujo de sangre que la obligó a meterse en cama, y pasó toda aquella noche y aquel día siguiente en muy fervorosa oración. El primer día de octubre mandó que llamase al padre Fray Antonio de Jesús para confesarse. Preguntóle este padre si, en caso de morir, quería que su cuerpo fuese llevado al convento de San José en Ávila, que era su propia casa. Pues qué, respondió la santa, ¿tengo yo acaso en este mundo casa alguna propia? ¿Y no me darán aquí un poco de tierra para enterrarme? La víspera de San Francisco pidió el santo viático, y juntando las manos dijo a sus religiosas estas tiernas y últimas palabras: Hijas mías y señoras, pídoles, por amor de Dios, que observen exactamente las reglas y las constituciones, y que no pongan los ojos en los ejemplos de esta indigna pecadora que está para morir. Piensen solamente en perdonarla. Luego que entró en su celda, el Señor sacramentado, dándole fuerzas, el amor de Jesucristo se incorporó por sí sola en la cama, inflamósele y animósele el semblante, y volviendo los ojos a Jesucristo, arrojando centellas de amor por ellos, exclamó: Venid, Señor, venid, amado esposo, ya en fin llegó la hora, y voy a salir de este destierro. Tiempo es ya, y es muy justo que os vea después de este ardiente deseo. Por tan largo tiempo me ha despedazado el corazón.
En fin, después de haber recibido la extrema unción, repitiendo muchas veces estas palabras, yo soy hija de la Iglesia, abiertos los ojos y fijos en un crucifijo que tenía en las manos, rindió dulcemente su alma en las de Dios el día 4 de octubre, hacia las 9 de la noche del año 1582, a los 77 de su edad y a los 20 después de la Reforma. En el mismo punto que expiró, la santa se llenó su celda de una exquisita fragancia que se difundió por todo el convento. Remozósele el semblante, cubriendo de un color fresco y encarnado, y desapareciendo todas las arrugas de la vejez. El día siguiente fue enterrado con grande solemnidad el santo cuerpo, dándose sepultura entre las dos rejas del coro, de manera que así las religiosas de adentro como los seglares de afuera se podían consolar con que le tenían dentro de su jurisdicción. Aun antes de enterrarla, manifestó Dios con grandes milagros la eminente santidad de su fidelísima sierva, y después cada día se continuaban en su sepulcro. El día 4 de julio del año siguiente se abrió la caja que estaba hecha pedazos por el peso de las losas que le habían echado encima, por consiguiente llena de tierra y de humedad, la cual había podrido el hábito de la santa, pero su cuerpo se encontró tan entero, tan fresco, tan colorado y tan flexible como si estuviera vivo, exhalando un suavísimo olor que embalsamó toda la iglesia y todo el convento. Hallábase presente el provincial, quien le cortó la mano siniestra y la envió al convento de Ávila. Después hizo poner al santo cuerpo un hábito nuevo y encerrándole en otra nueva caja, mandó que volviesen a su primera sepultura. 3 años después fue elevado de la tierra el santo cuerpo y conducido a Ávila, habiéndose encontrado tan entero y tan fresco como en la primera visita. En fin, el año de 1589, el Papa Sixto V, a solicitud del duque de Alba, mandó que aquel precioso tesoro se restituyese al convento de Alba, donde se conserva hoy tan entero como el día de su muerte. Uno de sus pies fue enviado a Roma, al convento de las Carmelitas Descalzas, el año de 1615, y algunos años después Isabel de Francia, reina de España y mujer de Felipe IV, logró un dedo de la santa que mandó engastar en un relicario de oro, y se le envió a su madre, la reina doña María de Médicis, la cual se la regaló a los carmelitas de París. Fue beatificada Santa Teresa en el año de 1614 por el Papa Paulo V y solemnemente canonizada en el día 1622 por Gregorio XV. Martirologio romano. En Alba, Santa Teresa, Virgen, Madre y Maestra de las Carmelitas y de las Carmelitas de la Estrecha Observancia. En Roma, en la Vía Aureliana, San Fortunato, mártir. En Colonia, la fiesta de 300 bienaventurados mártires que acabaron el curso de su combate en la persecución de Maximiano. En Cartago, San Agileo, mártir, en cuya fiesta San Agustín pronunció un discurso al pueblo en honor del santo. En Prusia, San Brunón, obispo de los rusos y mártir, quien predicando el Evangelio en aquel país cayó en manos de los impíos, por quienes fue decapitado, habiéndose antes cortado los pies y las manos. En León, San Antíoco, obispo, quien después de haber desempeñado valerosamente el cargo pontifical a que había sido elevado, ganó el reino de los cielos. En Trebris, San Severo, obispo y confesor. En Estrasburgo, Santa Aurela, virgen. En Cracovia, Santa Edwigs, duquesa de Polonia, quien no solo entregó al cuidado de los pobres, sino que además brilló en milagros. El Papa Clemente IV la puso en el número de los santos. En Alemania, Santa Tecla, abadesa. En Marsella, San Canato, obispo de aquella ciudad, cuyo cuerpo se venera en la iglesia catedral. Cerca de la puerta Dionisia en el Mans, San Leonardo Solitario, sepultado en Van der Rohe, donde llevaron con su cuerpo a Coligny en el Nivernais, hacia el fin del reinado de Carlos el Calvo. En la Baja Bretaña, San Conocaín, obispo de Queen, Percortenin, cuyo cuerpo está en Mortehuil.
en la Picardía, en Viena, San Die, obispo, en la diócesis de Trèveris, San Behuelo, recluso natural de Limosín, en Libia, San Barso, obispo de Edesa. La misa es en honor de la santa y la oración la que sigue. Óyenos, oh Dios, que sois nuestra salud, para que, así como nos cuesta tanta alegría la fiesta de tu Santa Virgen Teresa, así también nos sustentemos el alimento de su celestial doctrina y recibamos con ella el fervor de una santa devoción por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 y 11 de la segunda de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloria, glóriese en el Señor, porque el que se alaba a sí mismo no es el que está acrisolado, sino a quien alaba a Dios. Ojalá sufrierais algún poco de mi ignorancia, pero con todo eso sufridme, porque yo os celo por celo que tengo de Dios, puesto que os he desposado, para presentaros como una casta virgen a un solo hombre, a Cristo. Nota: emplea San Pablo los últimos capítulos de esta epístola en hacer la apología de su conducta contra algunos falsos doctores que solicitaban su propia estimación, desacreditando al el santo apóstol. La misma política siguen hoy los enemigos de la Iglesia. Reflexiones. El que se gloria, glóriese en el Señor. Si se observara este discreto y saludable consejo, no reinaría en el mundo tanta necia vanidad, haciéndose cada cual justicia a sí mismo, reconocería su poco mérito y solamente solicitaría su verdadera gloria en servir y en agradar a Dios. Pues no hay que buscarla en otra parte ni sólida ni verdadera. La excesiva delicadeza en esto que se llama honor es prueba de un espíritu muy apocado, y la demasiada sensibilidad de los hombres sobre sus imaginarios derechos, aquella secreta pero viva pena que nos causa oír o ver aplaudidos a los demás, aquel interior disgusto con que se oyen sus elogios, que, si no tiene toda la malignidad de la envidia, se acerca mucho a ella. Es un grande argumento de nuestra poca sustancia, pero aunque el reino del orgullo esté tan arraigado en el espíritu y en el corazón de los hombres, aunque sus fuerzas sean tan poderosas, no es tan difícil como parece desbaratar a este fiero enemigo. Un poco de menos preocupación a favor de nuestro mérito y un poco más de reflexión sobre la naturaleza del mal y sobre la causa que le irrita, bastarán acaso para curarle. La misma pasión parece que lleva consigo su contraveneno. ¿Es uno vano, arrogante, altivo y soberbio? Pues pregúntese a sí mismo algunas veces en lo que lo funda, porque lo es. La mayor parte de los hombres, pero sobre todo las mujeres, no encontrarán otra razón del favor que se hacen a sí mismas y del desprecio que hacen a los demás, sino unos motivos totalmente accidentales y exteriores, que antes bien deberían servir para humillarnos: el nacimiento noble, la distinción del empleo, un tren magnífico, las galas de buen gusto y de mucho precio, la abundancia de bienes de fortuna, un ingenio vivo, pronto, divertido, brillante, que sobresale en todas ocasiones. Este suele ser de ordinario o el origen o el fomento de una pasión que nunca reina sin tiranía. Pues acabemos ya de convencernos así de la bajeza de su origen, como de la insustancialidad de todo aquello que la fomenta. Nos avergonzaremos de haber sido esclavos suyos por tan largo tiempo. Si pretendemos la verdadera gloria, la buscamos en aquella que únicamente la granjea. Desengañémonos, que sólo se produce y sólo se encuentra en la virtud cristiana. El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa, pero 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas.
y tardando el esposo, comenzaron a cabecear y se durmieron todas. Pero a esto de medianoche se oyó un gran clamor: mirad que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y adornaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes diciendo: no sea que no baste para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prendidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él les responde: en verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Meditación sobre las principales virtudes de Santa Teresa. Punto primero. Considera que las principales virtudes de Santa Teresa, en las cuales parece se comprende su carácter, se pueden reducir a tres: un amor sin medida a Jesucristo, en virtud del cual deseaba con vehemencia todas las amarguras de la cruz; una generosidad sin término, en cuya virtud emprendía todo lo que se le representaba de ser su mayor gloria; y una confianza invariable, a cuya sombra se salió con todo cuanto emprendió. El amor a Jesucristo parece que se le anticipó a Santa Teresa, a la razón, desde su niñez. Solo suspiraba por agradar a este divino esposo, y por si algún tiempo se entibiaron estos celestiales ardores con el frío de la disipación, se desquitó ventajosamente después mediante el sagrado fuego que abrasó continuamente su inflamado corazón. Qué ardores, qué ímpetus, qué llamaradas de este divino amor no experimentó la santa ya en su oración, ya en sus raptos, ya en sus acciones más ordinarias de la vida, que deseos ansiosos de padecer en testimonio de su amor a Jesucristo, o padecer o morir, era su divisa. Qué continuas penitencias en su carne, qué rigores en su delicado cuerpo, qué penas interiores en su espíritu, qué martirio. No tenía otro consuelo en los trabajos de este destierro que padecer por Jesucristo. El símbolo de su encendido amor a este Señor y de su sed insaciable de trabajos fue aquella dulce herida que le abrió en el corazón un serafín con el inflamado dardo. Oh, y cuánto nos acusa esta gran santa. Qué altamente condena nuestra delicadeza y nuestra pusilanimidad, una vida tan crucificada. Midamos nuestro amor de Dios por el deseo de padecer y por la paciencia de sufrir, pero ¿hasta dónde llegó la generosidad de aquella grande alma? Correspondió perfectamente a su abrasado amor. A los 7 años de su edad se puso en camino para buscar el martirio entre los bárbaros. Pone el mundo en movimiento todos sus artificios para ganar su corazón por medio de inocentes amistades, pero luego que descubrió la red, rompió generosamente todos los lazos, todo lo sacrificaba a su Dios: entendimiento brillante, hermosura celebrada, conveniencias ventajosas, prendas eminentes, tentadoras y halagüeñas esperanzas. Nada la detiene, nada es capaz de hacerla dudar, ni por un solo momento. Escógela a Dios para reformar una familia religiosa. Santo Dios, qué dificultades no tiene que superar, qué contradicciones, qué estorbos no se le producen delante. Emprende una doncella joven reformar una religión célebre por su antigüedad, llena de vírgenes y de señoras distinguidas, y en quienes la menor de todas se consideraba con tanta capacidad, con tanta virtud y con tantos talentos como Teresa. Todo esto lo ve, lo conoce, palpa, toca con sus manos todas estas terribles dificultades. El intento solo se le representa quimérico a ella misma, pero no importa. Dios quiere, Dios lo manda, pues nada le intimida, nada acobarda a aquel gran corazón más generoso que el de todos los héroes. Crece el valor al paso de las dificultades. Está expuesta toda su vida a las más terribles pruebas. Tiénela por ilusa, hácese sospechosa su oración en sus mismos directores, califícanla de embustera, pues nunca está más contenta Teresa que en medio de sus humillaciones. Lejos de abatirse, su magnánimo espíritu se fortifica, se vigoriza más con ellos. Imagina, si puedes, alma más generosa, pero coteja aquel gran corazón, aquella magnanimidad con tu cobardía. Una palabra, una aprensión, un ligero temor nos abate, nos desalienta, nos detiene, nos hace parar. El valor es efecto del amor, pues miramos el que tenemos a Dios por nuestra vergonzosa timidez. Punto segundo. Considera que todas las maravillas que obró Teresa las debió singularmente a la gran confianza que tuvo en Dios. Ninguno sintió nunca más bajamente de sí que nuestra santa, desconfiando enteramente de sí misma. Jamás colocó su confianza en otra cosa que en el brazo omnipotente del Todopoderoso.
De esta manera se salió con cuanto quiso por su inalterable confianza. Qué vanas fueron las oposiciones a su portentosa empresa. Los grandes, el pueblo, las ciudades enteras, sobre todo su misma comunidad, inútilmente se empeñaron en desaprobar, en contradecir, en desbaratar sus intentos. Obedece ciegamente a la voluntad de sus prelados, prohíbenle pasar delante. Obedece y se queda muy sosegada en su obediencia, pero allá dentro de su alma, con un fondo de confianza que la saca victoriosa de todas las dificultades. Mudan de opinión estos grandes y son los primeros que la alaban y que la apoyan en sus empresas. Los pueblos, las ciudades, las comunidades parecen las primeras que se dan más priesa a fomentar la reforma. Ninguno la solicita, la sostiene, la adelanta más que los mismos superiores. Reforma Teresa, en la flor de su juventud, la ilustre, la antigua religión de los carmelitas. Quieren los hombres tener también parte en aquel insigne beneficio. Abrazan su instituto, reconócenla por madre, hace un prodigioso número de fundaciones, y todo con una salud muy quebrantada. Buen Dios, qué eficaz, qué poderoso es el que busca vuestra pura gloria, el que solo cuenta con vuestros auxilios, el que solo quiere que vos lo que vos queréis, como lo querráis, y cuando vos lo quieres. Reforma Santa Teresa toda su religión un muy breve tiempo. Cuando trabajemos nosotros en reformar nuestras costumbres y nuestra desordenada conducta, no podemos dudar que Dios lo quiere así. Tengamos una verdadera voluntad de reformarnos, amemos a Dios sin reserva, animemos confiados en la gracia del Señor y seguramente saldremos con nuestro intento. Dignaos, Señor, concederme este ánimo, esta confianza y este amor, que sólo con esto serán eficaces mis resoluciones. Pídooslo por la intercesión de esta gran santa, a quien nada sabéis negar. Jaculatorias. Proseguid, Señor, en ampararme y asistirme particularmente en esta resolución. Si Dios es mi protector, ¿qué cosa me podrá cobardar? Propósitos. 1. Es grande sin razón atribuir la cobardía a la propia flaqueza. Amemos a Dios con fervor y con ternura, y podremos verdaderamente mucho. Crece el ánimo al paso que el amor, no hay pues que disculpar con nuestra flaqueza nuestra pusilanimidad. Desvanecen, confunden esta disculpa los santos y las santas que la Iglesia nos propone cada día por modelos. No hay edad, no hay sexo, no hay achaques, no hay dificultades que nos puedan servir de excusa. Legítima y verdadera, toda nuestra flaqueza, confesémoslo sinceramente, consiste en nuestra mala voluntad, y esta voluntad ineficaz, cobarde y pusilánima, es efecto de nuestro poco amor de Dios. Amemos generosamente a Dios y tendremos valor, confianza y feliz suceso en todo. No te contentes con invocar puramente a los santos que la Iglesia nos propone cada día, no solo por protectores, sino también por ejemplares. Considéralos como tales y dite a ti mismo, esto hicieron ellos para ser santos. ¿Serélo yo haciendo lo que hago? 2. No manda Dios a todos que reformen religiones ni comunidades, pero a todos manda que las edifiquen y que las den buen ejemplo. A todos y a cada uno manda que se reforme a sí mismo, sus costumbres, su profesión y su vida. Pocos padres y madres de familia habrá que no tengan mucho que reformar en su casa, en sus criados, en sus hijos, en su tren, en sus personas. Esta reforma te pide Dios, pues dedícate a este con celo. Ninguno hay que no pueda reformar su comunidad reformándose a sí mismo. El buen ejemplo es una muda reforma. Refórmase cada uno así, y muy en breve quedará reformada toda la familia, toda la comunidad y toda la religión. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso comunismo, banderas y estandartes de la falsa Iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.